Vamos a ir a la palabra del Señor y ponga mucha atención en cada detalle. Creo que hay momentos que impactan nuestro corazón, pero necesitamos poner mucha atención a la palabra de Dios. La palabra produce vida en nuestro ser. El Espíritu Santo obra de una manera muy poderosa, pero es necesario, como dice la palabra del Señor, al que tiene oídos para oír, oiga. El que tiene oídos para oír, oiga lo que el Espíritu habla a la iglesia, precisamente a la iglesia, precisamente a cada creyente, a cada uno que ha creído, que ha recibido a Jesús en su corazón. Hoy este día vamos a hablar en esta serie que hemos estado desarrollando, la cena con Jesús. Y en este día vamos a hablar y a compartir acerca de algo bien importante que se necesita y que necesitamos pensar de alguna forma en el estar caminando con Cristo. Y esto es grandeza y servicio. Ese es el tema que voy a compartir. Repítalo conmigo y subrayelo si trae su libreta. Esta parte que yo creo que necesitamos siempre de alguna manera tener en mente, pensando en el servicio. Y vamos a tocar algunas cosas que van a ser importantes para nosotros. Es grandeza y servicio. Y vamos a definir algunas situaciones que pensamos como el mundo. Hablar de grandeza. Pero vamos a ir primeramente, antes de ahondar en esto, y veamos, en este tiempo Dios ha estado tratando y hablando a nuestra vida en estas semanas, en estos días de tiempo de ayuno, tiempo de búsqueda, tiempo de acercamiento. De alguna forma yo creo que Dios está bendiciendo, pero está viniendo en una manera a acercarnos. Hay muchas necesidades y esto nos está permitiendo poder tener un acercamiento con Dios acerca de lo que significa el ayuno. Ayunar es apartar ese tiempo, consagrar tu vida, pedirle a Dios por situaciones que estamos cruzando de alguna manera. Entonces ha sido un tiempo que Dios ha estado tratando y nos lleva. Yo quiero decirle que Dios nos lleva de más a más. La bendición del domingo pasado ya quedó atrás. Hoy es una bendición nueva porque Dios hace las cosas nuevas. Por eso es el día que hizo el Señor, para poder nosotros adorar a Dios y poder aprender también a caminar, porque empezamos a caminar y a brincar muchas situaciones que nos encontramos. Entonces imaginemos este proceso que viene, lo que está sucediendo y lo que viene en este mes, ¿no? Pero sé que es una preparación para nosotros, es una preparación para tu vida, por lo que viene. ¿Cuántos esperan cosas grandes de Dios, lo que Dios tiene preparadas? ¿Cómo estamos esperando este momento? Y quizás por mucho tiempo hemos orado y por mucho tiempo hemos esperado, pero Dios tiene su tiempo, y lo cierto es que los tiempos de Dios son perfectos. Escucha, iglesia, en esta mañana. Imagínense nuevamente, podemos cerrar ustedes sus ojos, por favor. Si puede imaginarse en esta mañana nuevamente esa escena en la noche, un día con Jesús, cuando Jesús entra en un lugar que ha sido preparado, un lugar que está diseñado para un evento tan especial para el Señor antes de ir a la cruz. Imagínense esa mesa preparada con lámparas iluminadas suavemente en un lugar que Jesús está sentado con sus discípulos que lo rodean. Y esta es la última cena antes de ir a la cruz. Pero algo sucede en ese momento cuando Jesús está sentado a la mesa y sus discípulos están con él rodeándolo, y de repente el maestro se levanta de la mesa y sucede algo inesperado, algo que no se imaginaban. Porque el maestro se levanta de la mesa y se quita el manto y toma una toalla y comienza a lavar los pies de los discípulos. Los pies empolvados, los pies cansados, los pies que habían caminado kilómetros siguiendo a Jesús. Hubo un silencio en ese momento cuando el maestro está de pie, y lo que está sucediendo en ese momento, lavándole los pies a sus discípulos. En aquella cultura, este trabajo pertenecía a los siervos más bajos de la casa.
Era el trabajo que hacían aquellos siervos, pero no sus señores. Pero el maestro toma una toalla y empieza a lavar los pies de los discípulos. De pronto, cuando el Señor está ahí lavándolos los pies y hace ese trabajo de humildad, ahora el maestro vuelve a la mesa. Pero cuando él está caminando para sentarse, hace una mirada a sus discípulos y los mira con una mirada, no sé, de amor, una mirada de compasión, una mirada donde está dejando algo que luego lo expresa allí a ellos. Esa mirada que el Señor hace a sus discípulos les dice lo siguiente. En Juan capítulo 13, 16 y 17, que dice así. Dice estas palabras el Señor fijando los ojos en sus discípulos. Imagínate en ese momento esta escena. El maestro está ahí expresando esto. Lo que acababa de hacer Jesús no lo entendieron sus discípulos. ¿Por qué el maestro? ¿Por qué el Señor? Le llamaban Señor, y es cierto, él aceptó esa parte. Él es Señor y es Señor, sigue siendo Señor, Señor de señores. Entonces él está allí en esa manera haciendo algo que él no debía hacerlo porque él era el Señor. Y Jesús expresa estas palabras y dice así: de cierto os digo, que el siervo no es mayor que su Señor, ni el enviado es mayor del que lo envió. Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis. Pero añade, y en su libertad usted subraya esta parte: es bienaventurado cuando conoces estas cosas. Qué bueno que lo sepas, pero subraya esta parte que Jesús dice: bienaventurados seréis cuando conoces estas cosas, si las hicieres. Da una encomienda, da algo que tiene que ver un resultado de la fe, un resultado de la fe. Jesús acabó de redefinir la grandeza. Y vamos a ver aquí que en el mundo se dice, o tiene un concepto el mundo para ser grande, es aquel que domina. Pero en el reino de Dios, la grandeza o el que es grande tiene que servir. ¿Se fija qué contraste? ¿Qué contraste en esto? El que sirve presentando una humildad realmente que tiene que despojarse quizás de muchas cosas. El maestro de maestros, el Señor de señores, enseña un punto importante: la humildad, que tuvo que bajarse esa parte. Y es un contraste para el mundo, porque el mundo piensa de diferente manera. El mundo tiene una idea de grandeza. ¿Cuál es? El que tiene poder. Segundo, el que está por encima de todos o de los demás, y el que manda. Ese que es grande, o el que tiene posición económica, es grande porque tiene poder para estar encima de otros. Pero en el reino de Dios, la verdadera grandeza del reino de Dios no se encuentra en dominar a otros, no se encuentra en tener señorío sobre las personas, sobre la gente. En el reino de Dios, lo que se necesita es esta parte que debe ver en el corazón. Número 1, amar y servir a otros. Es ese servicio, amar y servir a otros. En el reino de Dios no funciona, de esta manera de grandeza, no, sino de humildad, de servicio. Amén. Mientras el mundo levanta tronos, lugares de grandeza, y en el reino de Dios, aquí vemos que Jesús toma una toalla. No vino a levantar tronos, levanta una toalla, toma una toalla. Y mientras el mundo busca reconocimientos, Jesús se inclina a servir. ¿Se fija qué contraste lo que es el mundo? La idea del mundo, el que tiene quiere más, pero servir, pocos sienten en servir, porque hay una situación, ¿no?, que nos estorba ahí para muchos. Es la falta de humildad, o que opera ahí el orgullo. El orgullo es un espíritu malo.
Eso no proviene de Dios. Ser orgulloso, vanidoso, dice la Biblia que Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Y vamos a ver aquí que el rey se hace siervo. En el punto número 2, la Biblia dice en Filipenses capítulo 2 lo siguiente. Dice así Filipenses capítulo 2, verso, si tenemos ahí, 6 y 7. Vamos a leerlo. Todos, por favor. Jesús, siendo en forma de Dios, no se aferró a su posición que tenía. Porque acuérdense que el Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria como del unigénito, el Hijo de Dios. Él tenía su postura. Y déjeme decirle algo. Los judíos quisieron matarlo, destruirlo en varias ocasiones o en muchas ocasiones. No lo querían a Jesús. Y trataban de apedrearlo y no pudieron tocarlo. Porque todavía Jesús no se había despojado. Estaba en posición como el Señor que caminó con su pueblo, el Dios que caminó en la tierra que le había prometido a Abraham, y la descendencia de Abraham cumplió su promesa. Esa tierra que la dio, Jesús caminó en esa tierra. No pudieron tocarlo porque Él era Señor y no pudieron tocarlo en ese momento. Pero aquí dice el apóstol, Jesús, siendo en forma de Dios, no se aferró a esa posición, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma ¿de qué? De siervo, para servir. Entonces, aquí nos revela el corazón de Dios y la grandeza de Dios que expresa en humildad. Su poder se revela a través de su amor. Pero en esa ocasión el rey se arrodilló, el Señor tocó el polvo y el Creador lavó los pies de su propia creación. O sea, vino a hacer una obra de restauración. Lo que se había perdido, Él venía a rescatarlo. Entonces tuvo que bajarse hasta lo sumo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Fue siervo. Y en esa manera, cuando se presenta con sus discípulos, ellos no entendían por qué Jesús lo estaba haciendo así. Y quizás para muchos lo vemos en una manera insignificante, pero enseña una grande lección que a veces la pasamos por alto. Y la lección es esta: aprender a servir. ¿A cuánto nos gusta servir? Creo que no a muchos, porque es una parte que no nos gusta. Queremos que otros lo hagan, pero no nosotros. Pensamos que otros lo hagan. Nosotros no podemos hacerlo, no queremos hacerlo simplemente porque no entendemos este principio, o lo entendemos como el mundo lo entiende. El que tiene poder domina a otros y está encima de otros. En el reino de Dios no funciona de esa manera. Para poder ser grande, Jesús dijo, el que quiere ser grande en el reino de los cielos tiene que ser servidor. La vida cristiana, hermanos, como iglesia, es de servicio. Aquí no hay señores, el Señor es Él. Aquí no hay grandes, el grande es Él. Él es el que engrandece, pero también el que baja, porque Él resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Siempre hay que bajarle a ese tipo de cosas, ¿no?, que a veces pasan en nuestra mente, porque esa parte no la pensamos. Pensamos que cuando hay autoridad, muchos se pasan de autoridad, y hay problemas en muchas personas que son humillados. ¿Por qué? Porque tienen poder. Pero en el reino de Dios, acuérdense, como iglesia, como cristianos, en el reino de Dios no funciona así: ser humilde y ser servidor. Bien, tercer punto. Jesús no solo enseñó el servicio, lo modeló. Jesús no solo habló del servicio, sino que lo vivió. Escuche bien esto. En Juan 13:15, Jesús dijo: ejemplo os he dado, para que como yo he hecho, vosotros también lo hagáis. Él nos manda que lo hagamos, pero a veces tenemos un problema de servicio, problema de humildad. A veces impera más el orgullo. Es algo que luchamos y batallamos, pero en el reino de Dios y como iglesia no debe de existir. Debe haber humildad. Mi pregunta para mí me impacta
Me impacta mucho esto, porque cuesta mucho humillarse, mucho bajarse. Pero si tú te bajas, si nosotros nos bajamos, Él se sube. Juan dijo: es necesario que Él crezca y que yo mengüe. Es necesario que yo esté abajo y que Él esté arriba, porque Él es Señor. Y nosotros somos ¿qué? Sus siervos, servidores. Entonces Jesús aquí no solamente enseñó acerca de que algo tenían que hacer, sino que lo modeló y lo vivió. Y dijo: hagan igual, así como yo lo he hecho con ustedes, también ustedes háganlos con los demás. Discipulado no consiste en escuchar muchas enseñanzas. El discipulado no es que sepas y tengas mucho conocimiento, mucha información. Discipulado no es este. Discipulado consiste en imitar la vida de Jesús. Seguir a Cristo significa aprender a amar, servir y vivir en humildad. ¿Dónde queda el orgullo? Es pura vanidad. El orgullo es vanidad. ¿A dónde van a parar los orgullosos? ¿Y dónde van a parar los humildes? ¿Tendrán algo diferente para el mismo lugar? Pero hay recompensa para los que sirven a Dios, y nosotros somos llamados a servir, a aprender de Él. Por eso Él dijo: ejemplo os he dado, así como les he enseñado, así como lo he hecho, háganlo también ustedes. Nos cuesta trabajo. Hoy vemos tanta gente caminando como el mundo, queriendo ser famosos, tener reconocimientos, tener muchas, especialmente reconocimientos, o tener muchos diplomas, ¿no? Tener mucho, algo que te exalte. Yo digo, ¿dónde está? ¿Dónde para al final el orgullo? ¿Dónde para? Es vanidad. La humildad que Dios nos enseña como hijos de Dios es servir, y somos llamados a servir como iglesia y servir a los demás. Jesús lo vivió, lo modeló y nos enseña y nos dice que así como Él lo hizo, también nosotros lo hagamos. Entonces el discipulado no consiste en tener enseñanzas. Grave es esto: es imitar la vida de Jesús, seguir a Jesús, amarle, vivir en humildad. Cuarto punto: la grandeza transforma corazones. El servicio humilde tiene poder. Escuche bien esto: el servicio humilde tiene poder. El servicio humilde rompe el orgullo. Subraya esta parte: el servicio humilde rompe el orgullo. El servicio humilde sana relaciones. Tercer cosa: el servicio se revela el amor de Dios. ¿Cómo revelamos a Dios en nuestra vida como iglesia, como creyente, donde quiera que estás? ¿Cómo se revela? Con humildad. Porque servimos en nuestro servicio a Dios, no plataformas, no ser reconocidos. Muchos quieren fama. Y me impacta lo que dice el Señor: ¿de qué le sirve al hombre si ganare todo el mundo? O tuviera toda la fama, tuviera todas las riquezas, tuviera todo, y al fin perdiere su alma. ¿De qué le sirve? Por eso Jesús nos habla de humildad y que somos llamados. Jesús llamó a sus discípulos imperfectos, no eran perfectos, con muchos errores, como usted y yo, de carne y hueso, como usted y yo, discípulos que necesitaban ser enseñados por el Señor, discípulos que estuvieron dispuestos a entregar todo por el Señor, para el servicio de Dios, siguiendo a Jesús en todo momento, se dieron por completo. Pero Jesús está haciendo una parte tan importante antes de ir a la cruz: es enseñarles lo que es el ministerio de servicio, que es el llamado del servicio. No ser reconocidos o tener mucha fama. Es necesario que Él crezca y que yo mengüe, siempre abajo. Porque es una situación que realmente viene a atacar las vidas, y va caminando de esa manera cuando piensa como el mundo. Para tener fama es que tengo que estar por encima de otros. Tener autoridad no se gana así. En el mundo sí, pero en el reino de Dios no funciona así. Y esto es lo que Jesús les está enseñando. Y dice
en esta parte, en el mundo compite la gente. En el mundo compite. Pero en el reino, cuando la gente compite, en el reino se sirve. No ganamos fama o queremos oposición. De esa forma de buscar el reconocimiento, sino gánalo en el servicio. La pregunta es, ¿cuántos queremos servir? La pregunta es esa. Cuando el mundo está pensando realmente en esa competencia, en el reino se está sirviendo. El mundo empuja para subir, pero el reino se inclina para levantar a otros. De esto se trata. La transformación que hace Dios y que estaba ahondando en esto con los discípulos, enseñándoles en una forma visible o actuando, diciendo este es el servicio que deben de hacerlo. Pero tiene que ver mucho con quitar de nosotros el orgullo que muchas veces existe o que viene en muchos corazones y que son atacados. Entonces, aquí vemos la transformación que Dios hace cuando cambiamos la manera que el mundo piensa y pensemos como Cristo dice que nosotros debemos hacer, porque Él es ejemplo de esto. La número 5, la bienaventuranza del servicio. Ahora, ¿qué existe en el servir nada más? Pues hay recompensa, amados. Y el Señor está diciéndole a sus discípulos de esta manera, aprender esto. Jesús termina con una promesa muy poderosa en este momento que está tratando este asunto con sus discípulos, muy significativo de la humildad, hablando de la humildad y la grandeza. Entonces, Jesús termina con esta promesa poderosa. Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis. Termine. Nada más eso. Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis, si las sabes. Pero dice, si las hicieres. La cuestión está aquí, si las hacemos. Venir delante del Señor como sus discípulos y que hoy estamos reunidos delante de su presencia, estamos aquí para aprender del Maestro, para aprender de su palabra, para poner por obra su palabra, que al salir de este lugar podamos salir con un corazón transformado, realmente motivado, animado, porque de esa manera, cuando nosotros nos damos al Señor, sabemos que hay una bendición. La bendición no solamente es entender o conocer la verdad, la bendición está en servirla, en servirle a Él, en poner la palabra por obra. Cuando servimos a otros, ¿sabe qué es lo que pasa? Cuando servimos a otros, se refleja el amor de Dios. Déjeme le digo algo. Hay una experiencia que viví en mi tiempo cuando, para dar testimonio a grandes rasgos, cuando el Señor me salvó, yo veía a temprana edad el mover de Dios, un avivamiento que había en ese tiempo. Había algo que reflejaba en los hermanos convertidos al Evangelio, persona convertida al Evangelio en la iglesia que empezaba a crecer en la ciudad y en la región. Hubo un movimiento tremendo, había un avivamiento, pero algo que resaltó, que me llamó mucho la atención, es que yo veía que los hermanos se amaban. Eso se reflejaba por donde caminaban, cómo se movían, dónde estaban, cómo adoraban, cómo se conducían. Había un amor. ¿Cómo se reflejaba ese amor? En el cuidarse uno por el otro. Llegó en un punto, déjeme decirle, para la gloria del Señor, que los hermanos sintieron tanto amor por el necesitado. Esto es lo amor, lo que lo hace mover, la compasión hacia los demás, para los que tienen necesidad. Y ¿sabe lo que hicieron? Que a mí me llamó mucho la atención. Era que en ese tiempo empezaron a edificar casas a los hermanos que no tenían. Construían casas, les daban la provisión de alimento, y había un mover de Dios. Las cosechas de los hermanos eran en abundancia. Había un mover de Dios, había una bendición de Dios, pero había algo que los movía, es el amor de Dios. Había un servicio que no solamente no eran palabras, eran de hecho.
Y yo lo veía, inclusive me tocó ver esto muy de cerca y hasta proponerme a mí también cuando yo era, pues apenas empezaba. Pero veía cómo la gente llegaba con sus carros. No había carros, camiones o camionetas, eran carros de 4 rueditas de madera. Y así transportaban sus productos. Y llegaban los hermanos en ese momento cuando veían las celebraciones para adorar a Dios, se juntaban y venían con sus carros llenos de sus cosechas para traerlas. Y había una celebración, había amor, había servicio. Esto me llamó mucho la atención y doy testimonio que es un avivamiento de servicio que se necesita, porque el corazón necesita ser conmovido. Cuando oímos la palabra de Dios tiene que ser conmovido, y si no es conmovido hay que pedirle la ayuda a Dios. Hay que tomar decisiones y dependen decisiones. Señor, hazme sentir como tú sentiste, hazme servir como tú serviste, hazme, Señor, hacer esta parte como tú lo hiciste y poder, Señor, ser ese siervo y esa sierva que Dios quiere que seas. Porque la bendición no solamente es entender la verdad, la bendición es vivirla. Cuando servimos a otros, recuerde esto y subrayelo, se refleja el amor de Dios. Hoy le doy gloria a Dios. Cuando estaba estudiando la palabra del Señor, había algo que me conmovió muy fuerte, y esto debe de conmovernos a cada cristiano: la compasión, el servicio, no la grandeza. Para ser grande hay un requisito: sirve. ¿Quieres ser grande en el reino de los cielos? Sirve. Y Él los enseñó a los discípulos esto: sirvan, así como yo lo he hecho, ustedes también háganlo. Me partió en ese momento el corazón cuando estaba estudiando, y qué tremendo, cómo tiene que haber un sentir en el corazón de compasión, de servicio, no de engrandecimiento. No buscarle engrandecimiento, no buscar la fama como muchos hoy la están buscando. Hoy han dejado esa parte. La humildad tiene que ver con el servicio, un servicio de humildad. Se refleja el amor de Dios a través del servicio. La gente es impactada por el amor que hay, y eso, lo que te hace mover a servir, es el amor. Es reflejado el amor en nosotros, es reflejado el amor en ti. Yo creo que este tiempo es un tiempo de reflexión, es un tiempo de preparación, es un tiempo de decirle: Señor, cámbiame. Dios tiene que cambiar actitudes, pero tiene que ver con una decisión. Cuando me doy cuenta que algo está mal, a lo mejor se está moviendo mucho el orgullo y no podemos o no queremos, pero hay que traerlos a los pies de Cristo. Él te conoce y conoce tu profundo de tu corazón, Él lo conoce, pero tiene que ver cuando tenemos que despojarnos. Jesús se tuvo que despojar del ser igual a Dios. Fue la manera cuando lo pudieron tocar, cuando Él se despojó y cuando dijo estas palabras: Señor, que no sea mi voluntad la que se haga, que sea tu voluntad, Señor. Él ha venido para cumplir una obra, que se haga tu voluntad y no la mía. Se despojó en ese momento el ser igual a Dios, se despojó, no se aferró. Como Dios podía destruir a aquellos que se levantaran contra Él, porque en su tiempo, cuando Él anunciaba el evangelio o la palabra que la gente escuchaba, Él estaba operando como Dios. ¿Cómo hacía los milagros? ¿Quién era el que caminaba por las aguas? ¿Quién lo podía hacer? ¿Quién podía levantar un muerto? Solamente Dios. Y Dios estaba en Él. Jesús dijo: las cosas que yo hago, no las hago por mi propia cuenta, sino el Padre que está en mí, Él las hace. Amados hermanos, escuchen esta tarde o en esta mañana: las cosas que hacemos, no las hacemos por nuestra propia voluntad o por nuestro propio pensamiento. Lo hacemos porque Cristo mora en nosotros. Por eso es un resultado del amor del Señor. Por eso es un resultado que Dios está allí. Y si entonces Dios está en ti, hay un resultado de compasión, de servicio. En otras palabras, el Espíritu de Cristo está en tu vida. Y es lo que le está enseñando a sus discípulos:
así como yo lo he hecho, háganlo también ustedes.